Tiempo saludando pues a través de Canal 3 de Guatemala a todo el país y a todo el pueblo católico en el momento de iniciar esta transmisión. Este es el interior de la iglesia de Candelaria. Quería decirles que el Jueves Santo de los guatemaltecos está plenamente identificado con la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria desde tiempos inmemoriales. Jesús de Candelaria se identifica con la Eucaristía, con la oración, con la penitencia. Jesús de Candelaria se identifica con el guatemalteco, se identifica con el cucurucho. De ahí que sus largas e interminables filas de devotos cargadores que lo acompañan durante sus casi 16 horas de recorrido procesional se caractericen por una devoción extrema, un silencio profundo que llena el ambiente de oración y penitencia y que deja tan solo espacio para los acordes sublimes de marchas fúnebres que a través de los años insignes maestros de la música le han dedicado, y para apreciar su impresionante y cadencioso paso, anunciado por el morado y blanco de sus penitentes, y que se adivina entre nubes de aromático humo de incienso, alfombras de serrín y pino, y el inconfundible olor del corozo. Se han puesto en movimiento las andas que conducen al Señor de Candelaria, a Jesús Nazareno de Candelaria. Vean ustedes, este es aún en el interior, y esto sucedió hace pocos minutos. En breve tendremos la procesión aquí en la avenida Juan Chapín, donde nuestro equipo móvil está ubicado para llevarles a ustedes esta transmisión. Vamos a darle los buenos días al licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo, que nos acompaña esta mañana. En breve también van a saludarles nuestros compañeros Byron Valdizón y Edgar Gudiel. Pero aprovechemos entonces que está el licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo para que nos haga un poco de historia de Jesús de Candelaria y en sí de esta procesión. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, estimados televidentes. Una vez más nos encontramos al pie del histórico Cerrito del Carmen, en ocasión de vivir intensamente un Jueves Santo. A través de la historia, Guatemala se ha identificado el Jueves Santo con Jesús de Candelaria, y esto desde tiempo inmemorial. También es muy importante mencionar que en la actualidad estas tradiciones, tanto las procesiones como las imágenes, han sido susceptibles de investigación. Se investigan desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista artístico, es decir, han sobrepasado también los límites de la religiosidad, de donde provienen. Cada año encontramos que hay estudios e investigaciones muy importantes y que se van sumando al acúmulo de las ya existentes, aportando datos valiosos para realmente conocer más nuestras tradiciones y por ende identificarnos más con ellas. Este año, y como producto de una investigación de cerca de 6 años, el arquitecto y licenciado Mario Alfredo Ubico realizó un intenso estudio sobre Jesús de Candelaria y nos ha arrojado entonces datos muy importantes para ubicarlo en la historia y para ubicarlo dentro del corazón de los guatemaltecos. Existía en la antigua Guatemala, según apunta Mario Alfredo Ubico, y cita al cronista Jiménez, entre otros, existía, dice, una iglesia o capilla para indígenas adosada a la iglesia de Santo Domingo. Las menciones de esta iglesia aparecen ya mediando el siglo XVI y se le conocía como Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Indígenas, o Capilla de Santo Domingo de Indígenas, la que esporádicamente se fue llamando y apareció ya documentadamente como la Candelaria. Hasta hace algunos años, la fecha más antigua que teníamos documentada en relación a Jesús de Candelaria y a su cofradía era el breve papal del 19 de julio de 1677, donde se alude a la antigüedad de una procesión en la noche de Jueves Santo que organizaba esta cofradía. Pero recientemente, en la investigación ya mencionada, se nos indica, por ejemplo,
que el señor Juan de Baños, en su testamento del 9 de noviembre de 1673, dice textualmente: quiero, y es mi voluntad, que todos los demás bienes que dejare después de fallecido yo y la dicha mi mujer sean para Jesús Nazareno, de la Capilla del Rosario de los Naturales, que está junto a Santo Domingo. Es entonces esta ya una referencia a Jesús de Candelaria en el año 1673. Asimismo, se nos menciona en el ya citado breve de 1677 la antigüedad de la procesión para Jueves Santo, y luego encontramos una serie de documentos más, como va a ser en el año de 1719, otro breve papal donde se hace relación a la procesión de Jesús Nazareno de Candelaria en dos oportunidades en Semana Santa. Dice su reseña Martes Santo y su procesión de Jueves Santo. Entonces aquí tenemos datos contundentes para hablar de la presencia ya muy temprana de Jesús Nazareno en la iglesia de Candelaria, allá en la ciudad de Santiago de Guatemala. Bien, interesantísimos datos acerca de la historia de esta imagen, de dónde proviene realmente. Yo quería decirles, apuntarles, ya vamos a tener más adelante la oportunidad de describir con más detalles los ornamentos y el significado de las andas que conducen a Jesús de Candelaria. Pero podemos anotar algunos datos que creemos son interesantes. 150 docenas de flores de ave del paraíso, 30 docenas de jengibre, 25 docenas de pinoches amarillas, 50 docenas de agapantos, 100 docenas de estoticia, 200 anturios, 10 cajas de letterleaf, 100 docenas de frutas. Trabajaron 8 personas en la colocación y tardaron 2 días y medio en la colocación de las flores, 2 semanas preparando el material. 100 yardas de malla, 10 libras de alambre de amarre. En fin, vean ustedes, esta es la imagen de Jesús de Candelaria, y estas son precisamente algunas partes que podemos apreciar ahora, de algunos detalles de las andas que conducen al Nazareno de Candelaria. En breve, estimados amigos, tendremos la oportunidad de apreciar el paso aquí en la avenida Juan Chapín, donde ya es tradicional que sus canales 3 y 7 transmitan para ustedes. Mañana, desde temprana hora, transmitiremos el paso de el Nazareno de la Merced. Tendremos oportunidad de recoger el paso procesional ahí frente al Colegio San José de los Infantes, a un costado de la Catedral Metropolitana. Y luego vamos a trasladarnos hacia el Palacio Nacional y en horas de la tarde llevarles a ustedes el recorrido de los sepultados de Recolección, Santo Domingo y el Calvario. Es parte pues de nuestras transmisiones. Mañana estarán unificados por la tarde los canales 3 y 7 para llevarles pues con mayor cobertura estos pasos procesionales. Este es el momento de la salida de la Dolorosa en Candelaria. Hemos visto a lo largo de todo este barrio preciosas alfombras, licenciado. Es increíble la cantidad de personas que se han dado a la tarea. Anoche mismo estaban trabajando para poder terminar las alfombras y pues servir para ello, precisamente para el paso del Señor de Candelaria. Este es un barrio interesante, licenciado. ¿Por qué no nos habla de él? Claro, en primer lugar, Carlos, creo que es conveniente que recordemos que nos encontramos nada menos que en la cuna de la ciudad de Guatemala de la Asunción, el Cerrito del Carmen. Como nos cuenta la historia, el día 29 de julio de 1773, la ciudad de Santiago de Guatemala, cuando se encontraba en el máximo de su esplendor, fue destruida por los terremotos que tomaron el nombre de la Santa del Día, es decir, Santa Marta. El capitán general Martín de Mayorga tuvo miedo de seguir en la ciudad, entonces trasladó el gobierno provisionalmente a la ermita y tomó el nombre de asentamiento provisorio de la ermita. Estamos hablando de lo que actualmente sería el barrio de la parroquia. El día 15 de enero de 1774 se citó a una junta notable de vecinos en el Cerrito del Carmen
en su cima, y en el interior del templo se invocó mediante una misa al Espíritu Santo. Y se decidió entonces que la ciudad de Guatemala se trasladaría al valle de la ermita. Bien, estimados amigos, gracias, licenciado, por estos apuntes. Vamos a trasladarlos ahora con nuestros compañeros Edgar Gudiel y Byron Valdizón para que ellos también puedan intervenir en esta transmisión. Así que damos los buenos días a Edgar Gudiel. Adelante con tu narración, por favor, Edgar. Buenos días. Amigas y amigos, muchas gracias a los compañeros de la unidad móvil en cuanto al sector 1 se refiere. Estamos aquí con Byron Valdizón. Buenos días, Byron. Bienvenido a esta transmisión. Bienvenidos ustedes, que son lo más importante, amigas y amigos, queridos guatemaltecos y quienes nos sintonizan fuera de nuestras fronteras. En efecto, nos encontramos en este punto estratégico, neurálgico, diríamos nosotros, de lo que es esta tradicional procesión de Jesús Nazareno de la Candelaria. Estamos exactamente frente o sobre la calle o avenida Juan Chapín, como ustedes así lo prefieran. Por la ubicación geográfica uno podría decir la avenida Juan Chapín, sin embargo la gente le ha dicho siempre la calle Juan Chapín. Así que al pie del Cerrito del Carmen, parte del patrimonio histórico de la ciudad capital de Guatemala, así luce hermoso, es uno de los pocos pulmones con los que aún cuenta la ciudad capital de Guatemala y que debe preservarse, debe cuidarse y debe incrementarse su cuidado. Ojalá se logre, sabemos que hay personas muy interesadas en esta empresa, en esta tarea, y ojalá, repito, se logre en beneficio no solamente de quienes habitan este sector de la ciudad capital, sino también de toda la ciudad capital, de todos los capitalinos. Bienvenidos entonces a esta segunda parte de la transmisión, aquí donde nos encontramos con nuestros compañeros con equipos móviles para describir a ustedes lo que esta mañana vamos a ver. Son miles de personas, ustedes pueden notarlo, pueden apreciarlo, esto es sumamente fácil, cucuruchos vistiendo de morado con paletina blanca y en fin. Byron Valdizón nos va a contar un poquitito sobre la expresión litúrgica de las andas de esta mañana, lo que significan. No vamos a hacer una descripción de lo que es la artesanía de la misma, el adorno y la alegoría de las mismas, pero vamos a hablar un poquitito sobre esa expresión litúrgica. Hoy es el día de la institución de la Eucaristía, y entonces esto es importante conocerlo. Así que bienvenido a esta transmisión, Byron, de nuevo. Aquí estamos por Canal 3 saludando a todos los amigos en Guatemala completa. Muchas gracias, Edgar. Así es, estamos en otro Jueves Santo de 1995, un día eucarístico. Por eso ustedes van a ver fundamentalmente a las mujeres vestidas de color blanco, porque es el símbolo de la Eucaristía, que es todo limpieza, el sacramento por excelencia que tiene la Iglesia y que tiene su magnificencia precisamente en la Santa Misa. Tuvimos la ocasión de estar dentro del templo de Nuestra Señora de Candelaria y pudimos observar el significado que tienen las andas. Les anticipo, relevancia de 3 sacramentos: el bautismo, la confesión y tenemos también la confirmación. Pero destaca la alegoría de flores hermosa, más de 2000 flores puestas en ese mueble elegantemente diseñado. Así que le repito, sintámonos contentos hoy, fundamentalmente toda la comunidad católica. Jueves Santo, día eucarístico, recordamos el memorial de la Cena del Señor, la última cena. Hoy es día de participar en los oficios eucarísticos, más que nada, y claro, salir al paso de estos cortejos que tienen una simbología importante, repito, dentro de la liturgia cristiana. Pues esto es lo que sucede en este día, en esta mañana, Edgar. Un día, repito, de mucha Eucaristía y que deberíamos meditar cada vez más sobre ese sacramento que es el sacramento por excelencia. Así es, Byron, y yo quisiera decir algo que me nace porque así debe ser. No cabe duda que Dios nos quiere mucho. Esta mañana cuando salíamos de casa y nos trasladábamos para este sector entre las zonas 1 y 2 de la ciudad capital de Guatemala, quiero decirles a los que nos sintonizan en el interior del país que llovía profusamente, de aquel tipo chipi-chipi, una llovizna pertinaz, pero que moja. Y estábamos pensando y lo comentábamos, ¿qué pasaría con el adorno, con las flores, con todo aquello, con el Señor, con la túnica? Y en fin, con los cucuruchos, las alfombras que son maravillosas, tendrían que haberse destruido. Sin embargo, la lluvia se mantuvo así
Y en este momento, después de que ha salido por algunos instantes el astro rey a alumbrar, a irradiar su luz sobre este valle de la Ermita, este valle de la Asunción, ahora no tenemos sol, pero tampoco hay lluvia, o sea que tenemos una mañana magnífica para transmitir y para que el colorido de una procesión tan importante como es la de la Candelaria llegue hasta los hogares de ustedes con toda pulcritud a través de Canal 3. Es interesante, hace algunos momentos Byron se acercó un querido amigo, yerno de la famosa Chinche Barnoya, uno de los autores de La Chalana de los estudiantes, que es el canto de guerra de los estudiantes universitarios de la Carolingia, y también uno de los coautores del Nonostientes, el famoso órgano de divulgación de las ideas y todas aquellas protestas de los estudiantes que lo hacen durante la Cuaresma, los días viernes, y que culmina con el Viernes de Dolores, con su huelga, su desfile bufo, etcétera. Y nos decía, y yo tuve que expresar unas palabras a petición de él, en una cámara VHS, en un equipo VHS sencillo doméstico, unas palabras porque nos contaba él que este año hubiese cumplido la Chinche Barnoya 75 años de cargar año tras año, tras año, tras año aquí en esta procesión. Lamentablemente falleció el 10 de mayo del año pasado, 1994, y este año pues alguno de los personajes que es extrañado realmente es la Chinche Barnoya. Forma parte de la historia guatemalteca, hay que darle su lugar, hay que mencionarlo. Cualquiera diría un huelguero, un estudiante relajero, así debe haber sido en sus años mozos, pero el autor de La Chalana, un canto de protesta, y sin embargo un católico, un hombre con una devoción enorme, al extremo de que, como les repito, hubiera cumplido 75 años. El año pasado cumplió 74, él hubiera querido llegar a sus bodas de diamante, no lo logró, lo lamentamos profundamente y patentizamos nuestra condolencia a todos los que le amaron. Quiero mencionar también, porque nos correspondió cargar en la entrada, juntamente con usted y con Edgar Francisco, en la entrada de la recolección el pasado domingo, el sábado de Ramos, ¿sí? O del Consuelo, que Carlos Roberto Molina, otro periodista, un columnista brillante, cumplió 50 años esa noche de cargar ininterrumpidamente también. O sea que hay mucha fe, mucha devoción en el guatemalteco, en el cucurucho, en quien no viste de cucurucho, como Byron Valdizón, por ejemplo. Yo creo que en todas las procesiones carga. Yo no sé cómo se las compone también para venir a ayudarnos aquí con estas transmisiones y con su labor en Radio Estrella. De manera que, ¿de dónde nace la idea y el espíritu de cargar, Byron? Porque quiero contarle que Carlos de Triana, Carlos Álvarez y un servidor cargamos desde hace unos 6 años aproximadamente, gracias a cortesías de las hermandades, nos envían turnos de honor y nosotros lo hacemos con todo cariño, con toda devoción, con todo gusto, y lo hacemos como verdaderos posesionados del espíritu del cucurucho. Pero antes, por ejemplo, yo no había cargado. Recuerdo que una vez de Patojo y Carlos Álvarez, no sé, Carlos de Triana tampoco, yo creo que no mucho. Ahora cargamos con mucha fe, con mucha devoción. Pero al cucurucho, al que ha cargado durante tantos años, como en el caso suyo, ¿de dónde nace, de dónde brota, quién se lo inculca a uno, o es algo que llega al espíritu sin que uno imagine de dónde proviene? Bueno, Edgar, una pregunta muy interesante. La antropología del cargador es abundante, es grande, se encierran muchísimos elementos, pero creo que se conjugan dos muy importantes. Uno, que es la fe. En ese momento hay una identificación muy cercana entre el hombre y Dios. Y luego la parte de costumbre que no hay que perder. Pues gracias, Byron. Amigas y amigos, vamos a retornar al punto 1 de transmisión de esta mañana, donde están nuestros compañeros Carlos de Triana y Miguel Alfredo Álvarez Arévalo. Nosotros continuaremos desde este punto para describir a ustedes la parte importante cuando ya las andas se aproximen a este sitio aquí en la avenida Juan Chapín. Bien, muchas gracias, Edgar, muchas gracias a Byron por los apuntes que tuvieron la gentileza de transmitir. Estimados amigos, estamos justo al pie del Cerrito del Carmen. Y yo creo que en estos días y aprovechando antes de que la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria llegue hasta nosotros, licenciado Álvarez, yo creo que sería muy interesante que habláramos sobre el Cerrito del Carmen. Se ha trabajado en estos últimos tiempos tratando de remozar este lugar histórico. Entiendo que usted forma parte de una de las comisiones que está llevando a cabo este trabajo. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es el proyecto y a qué se va a llegar con ello? Claro. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta de que el Cerrito del Carmen constituye ser patrimonio cultural de Guatemala, por lo cual está protegido por la legislación respectiva. El origen del Cerro del Carmen se remonta al siglo XVII
exactamente al año 1620, cuando se llevó a cabo la bendición del templo. Luego habíamos ya referido de que en este histórico lugar se decidió el traslado de la ciudad de Guatemala al Valle de la Ermita o de la Virgen, nombres que fueron dados precisamente por el mismo Cerrito, por su ermita y por la Virgen. Posteriormente, el Cerrito del Carmen se convirtió en un paseo de la ciudad de Guatemala. Lamentablemente, el Cerrito del Carmen cayó en un abandono que todos lo palpamos y que de una u otra manera se ha exteriorizado. Se organizaron los vecinos del Cerrito del Carmen en comité y por otro lado surgió una inquietud en el seno de la municipalidad capitalina, donde hace ya más de un año se creó el Consejo Consultivo de Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Uno de los proyectos que maneja este Consejo Consultivo fue precisamente el de el rescate del Cerrito del Carmen. Se convirtió entonces en un proyecto interinstitucional en el cual colabora la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, la Municipalidad Capitalina, el Instituto de Antropología e Historia, el Instituto Guatemalteco de Turismo y el Comité de Vecinos del Cerrito del Carmen. Y este proyecto tiene entonces como fin primordial rescatar la dignidad de este monumento nacional y de este lugar que forma parte del romanticismo de los guatemaltecos. El Cerrito del Carmen, además de su monumento colonial en la cima, fue a lo largo del siglo XIX escenario para pintores. Fue también el punto de vista para los fotógrafos que iniciaban este arte novedoso en Guatemala. Era entonces un mirador de primer orden. Desde el Cerrito del Carmen se miraba en la lontananza los volcanes, las montañas, las tejas, las cúpulas y las torres de la ciudad de Guatemala. Esta ciudad de Guatemala, que en lo que se refiere a su centro histórico, se ha ido distorsionando y se ha ido destruyendo. Es aquí donde viene también la labor del Consejo Consultivo del Centro Histórico, en dignificar la forma de vida del centro histórico de esta nueva Guatemala de la Asunción. Entonces, el Cerrito del Carmen es un conjunto histórico, un conjunto para admirar la ciudad de Guatemala, para pasear. Además está dotado de una serie de monumentos más. Dentro de estos, la Fuente de México y de Guatemala, la cual fue donada por el gobierno mexicano en el año de 1935 como parte del programa de festejos del centenario del general José Barrios. Y es una fuente que es un libro abierto. En primer lugar, está recubierta con azulejos poblanos. Asimismo, a través de dibujos y símbolos se hace una comparación de hermanamiento entre la historia del virreinato de la Nueva España, es decir, México, y la Capitanía General de Guatemala, habiendo personajes en común, tal como Bernal Díaz del Castillo, Matías de Gálvez, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Payo Enríquez de Rivera, personajes que tanto en México como en Guatemala hicieron obra, por lo tanto, forman parte de la historia de este país. El proyecto de rescate del Cerrito del Carmen vendrá a contribuir con el engrandecimiento de Guatemala a través de rescatar el área histórica, el parque, dar otra vez una función de paseo digno, donde puedan venir las personas y los niños, respirar el aire puro, admirar la historia y admirar la belleza arquitectónica de la ciudad, y los días Jueves Santo, como está sucediendo el día de hoy, venir a admirar la procesión solemne de Jesús Nazareno de Candelaria, que esperamos que lo vamos a ver en esta avenida de Juan Chapín, cuando esta se convierta en una alameda de jacarandas y matirisguates. Solo imaginen ustedes, de lado y lado de la Juan Chapín, árboles en floración rosada y morada, lo mismo en la primera calle y parte de la diagonal hasta llegar a la 11 Avenida, sembrada con estos árboles que precisamente su floración coincide con la Cuaresma y la Semana Santa. Entonces es un proyecto interinstitucional de carácter eminentemente social.
Gracias, licenciado. Hablaba usted del Jueves Santo, y Jueves Santo es uno de los días más significativos para la Iglesia. Es el día de la institución de la Eucaristía, es el día del legado más grande que Jesús dejara a la humanidad entera. Jueves Santo es el día en el que Jesús se entregó para que lo crucificaran y así cumplir su obra salvadora. Jueves Santo es el día de la agonía de Jesús con su cruz a cuestas, porque va camino al Calvario, va a redimirnos. Jueves Santo es el día de Jesús de Candelaria, en quien vemos al hombre de carne, huesos, sangre, alma, nervios y de profunda sensibilidad humana que acentúa la realidad del hombre en sí, por medio de tan maravillosa imagen, y la divinidad que se asoma en resplandores, halo de luz divina que se adivina en toda la escultura. A Jesús de Candelaria se le debe aplicar, porque le queda perfecto, el texto de la Sagrada Escritura, como cordero que es llevado al sacrificio. Y así, desde la entonces capital de la República, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, cuyas antañonas plazas, empedradas calles y hoy muros entre ruinas, son testigos mudos de una tradición que empezó en un ya lejano siglo XVII, cuando de las inspiradas manos de Juan de Aguirre, según lo relata la tradición, entregó a los guatemaltecos aquella obra maestra que en muy poco tiempo pasó a ser la identidad de todo un pueblo, con sus raíces, costumbres y su arraigada fe. A Jesús de Candelaria en Jueves Santo se dirigen todas las miradas, todas las oraciones, toda la devoción de los guatemaltecos, que hoy, con aquella rogativa porque cesara la peste de viruela en 1733 en la antigua Guatemala, volvemos nuestro amor y agradecimiento al Hijo de Dios, hecho hombre para salvarnos. En su imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, que a su paso por nuestras legendarias calles y avenidas, donde se asentara la actual capital, nuevamente este Jueves Santo volverá como siempre a impartir sus santas y reconfortantes bendiciones, que serán contempladas y multiplicadas en nuestra Madre, la Santísima Virgen de Dolores, que cerrara el cortejo acompañándole y prodigando su filial amor. Estamos pues, estimados amigos, en esta transmisión que ya es tradicional, y vamos a volver con nuestros compañeros Byron Valdizón y Edgar Gudiel para que abunden en otros detalles que desde donde nosotros estamos no podemos contemplar. Así que vamos entonces a trasladar nuestra transmisión, nuestra narrativa, allá en la Juan Chapín, con nuestros compañeros Byron Valdizón y Edgar Gudiel. Adelante, Edgar. Ya las primeras señales de lo que es esta imponente procesión empiezan a darse, a manifestarse aquí exactamente en este punto. Estamos aproximadamente a unos 100 metros de nuestras unidades móviles. Así que para empezar, yo creo, Byron, que podríamos ir ubicando ya a nuestro público. Si quieren nos hacemos un poquitito para acá, de manera que Juan Carlos tenga una vista más clara de lo que es el fondo imponente. Para empezar a describir lo que ya nuestros amigos están viendo, habrá muchísimos extranjeros en hoteles, en lugares especiales de veraneo, de recreo, presenciando esta transmisión, y a ellos hay que ubicarlos sobre todo, ya no tanto al pueblo católico que conoce perfectamente lo que son los detalles específicos de las procesiones, de estos cortejos procesionales tan imponentes en nuestra Guatemala, pero esas personas que nos visitan quisieran información, así que, por favor. Muchas gracias, Edgar. Precisamente vamos a observar al fondo las estaciones del Santo Via Crucis que ya están coronando la alfombra. El Via Crucis es un acto piadoso que tiene la iglesia, de mucha historia, que recuerda 14 pasos importantes de esa vía dolorosa del Señor, desde el pretorio de Pilatos hasta el Monte de las Calaveras o el Monte del Gólgota, que es en donde Cristo muere precisamente en la cruz. Y entonces estamos ahora precisamente en estos días en que recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, y viene muy al caso. Al fondo, muy al fondo, logramos escuchar las notas de una sentida marcha que ya nos presagian que dentro de poco estarán aquí las andas de Jesús Nazareno del Templo de Candelaria. Como un detalle muy importante también, es necesario comentarles a ustedes
que hoy en la tarde, es decir, en la víspera ya del Viernes Santo, vamos a empezar a recordar lo que es el Triduo Pascual, que es la esencia misma de la Semana Mayor. En tal sentido, que por este medio yo quisiera invitar a todos los amigos televidentes para que se dispongan a vivir la liturgia de estos 3 días santos, repito, el Triduo Pascual, que es Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Y para quienes nos visitan, quienes no son de Guatemala, de este hermoso país, quiero comentarles que esta es la expresión católica de este pueblo guatemalteco. Más de 20,000 personas participando en este cortejo procesional entre cargadores del Nazareno y cargadoras de la Virgen de Dolores. Es una cantidad bastante grande que expresa su fe a través de estos actos, lo cual, Edgar, yo pienso que pues no deja de ser importante, y ojalá que toda esta gente que va haciendo fila, que va formando parte del cortejo, así como se hizo precisamente en la entrada del Señor a Jerusalén, pues que siguieran, ¿verdad?, con esta tarea de fe para que la iglesia cada vez más vaya creciendo. No cabe duda que así debe ser, Byron. Usted hablaba de 20,000 personas entre cruchos, cargadores, organizadores, las damas que cargan a la Virgen Dolorosa, pero hay algo especial, y es la participación también, si usted quiere, pasivo-activa de lo que es la catolicidad guatemalteca, o sea, los cientos de miles de personas que se acercan en las aceras, sobre los tejados, terrazas, etcétera, para presenciar el paso de los cortejos procesionales. De manera que yo creo que sería muy, pero muy difícil estimar un cálculo de cuántas personas participan activa o pasivamente, o pasiva y activamente, en cada cortejo procesional. Son, bueno, cientos de miles, no cabe duda, más las personas que, no pudiendo acercarse a la ciudad capital, no tienen esta oportunidad, o algunos que viven en zonas periféricas y a través de Canal 3 están disfrutándolo esta mañana, porque es un disfrute pleno. Yo creo que es un disfrute y un goce especial para el espíritu el participar aquí, de una u otra manera. Nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo a través de llevar esta transmisión, esta señal a los 4 puntos cardinales de Guatemala, a amigos, hermanos mexicanos, hermanos salvadoreños y hondureños que también sintonizan la señal de Canal 3, y pues para todos ellos va dedicado. Nosotros lo estamos haciendo a nuestra manera, como podemos hacerlo, como tenemos la oportunidad de hacerlo, porque esta es una oportunidad que uno no debe desperdiciar ni dejar pasar desapercibida. Así que, pues saludos a todos ustedes. Esta es la manera en que Canal 3 les sirve, porque para eso estamos precisamente, para brindarles a ustedes todo este tipo de acontecimientos especiales como el que el día de hoy estamos observando. Hay algo que me gustaría, tal vez usted explicara un poquitito, Byron, en cuanto a lo que es la liturgia, cuanto es lo religioso de este día jueves. Ya hablábamos de que hoy es la institución, se conmemora la institución de la Eucaristía, la última cena del Señor. ¿Por qué la visita a los 7 sagrarios? ¿Por qué son 7 en horas de la tarde, sobre todo cuando ya no hay muchos cortejos profesionales, ya uno los ha visto o ha participado en ellos, visitan los altares? Yo recuerdo que esa idea, esa devoción, esa fe, ese acto de fe, nos lo inculcaron desde pequeños, y entonces nos llevaban de la manita a ver los sagrarios, y hoy lo hacemos ya pues por nuestros propios medios y por nuestra propia voluntad y el mejor de los deseos. Rezamos, oramos, pedimos al Señor, a Cristo, sobre pues nuestras familias, sobre la paz en Guatemala y todo aquello que uno desea para este nuestro querido país. Así que me gustaría, ¿qué significan estos 7 altares y por qué son 7 los que uno visita? Hay uno en cada templo. Bueno, vamos a empezar diciendo, Edgar, que 7 es un número que, de acuerdo a la cultura judía, representa totalidad. Ve usted las 7 iglesias fundadas por San Pablo, precisamente. 7 es un número, digamos, cabalístico, que representa totalidad. Entonces, hacer la visita de 7 sagrarios representa hacer un gran número, hacer un gran esfuerzo, y se visita pues el monumento, que se le llama también, que se expone, porque recuerde usted algo muy importante, y también para los amigos televidentes, que la liturgia en la mañana de hoy nos habla precisamente y fundamentalmente de la institución del sacerdocio. Acabamos de observar
la Santa Misa Crismal, en donde se nos habla del sacerdocio, la renovación de los votos sacerdotales, la bendición y consagración del Santo Crisma y los santos óleos. Pero en la tarde es la liturgia misma de la Eucaristía. En tal sentido que para todos los que nos están viendo, los invitamos para que acompañen a su párroco en sus parroquias con la liturgia de la Eucaristía. Luego se expone el monumento y ya todos van con veneración y con mucha piedad a visitar al Señor que está dispuesto. Recuerde usted que en la hostia consagrada está la presencia misma del Señor. Gracias por tan importantes explicaciones a Byron Valdizón. Vamos a ir al otro punto de narración de lo que ustedes están observando a través de esta señal de Canal 3. Nosotros volveremos porque ya en el fondo es posible observar las majestuosas andas que portan al Nazareno de la Candelaria. Vamos entonces con Carlos y Miguel Alfredo. Gracias, Edgar. Continuamos con esta narrativa desde otro punto. Nos hemos ubicado así para llevarles a ustedes pues, mayor abundancia de datos y de los aspectos de este entorno en el Cerrito del Carmen, donde en breve la imagen de Jesús de Candelaria estará con nosotros. Miguel Ángel, o Miguel Alfredo, yo recuerdo que cuando niño, en esta época, los padres le enseñaban a uno a guardar un profundo respeto. Es más, hasta se nos prohibía correr, hacer bulla, es decir, mantener un silencio de respeto. ¿Cree usted que esas tradiciones se han mantenido, se ha perdido? Pues yo aquí creo que tenemos que lamentarlo, porque Jueves Santo y Viernes Santo en Guatemala se vivían con mucho respeto. Cerraba todo el comercio, no había pan, por eso la gente desde días antes hacía sus tamales de viaje, para estar bien preparados para estos 4 días de la Pascua. Se prohibía que circularan los transportes. Estamos hablando de aquellos tiempos del tranvía tirado por mulas, los carruajes y carretas. La ciudad era pequeña, era solo lo que es el centro histórico, y si hablamos ya del principio del siglo, pues la ciudad ya se había empezado a extender, pero a pesar de eso, la gente caminaba a pie, se vestía con colores moderados, no se bañaban porque decía la tradición que se podían convertir en sirenas o en pescados, peces. Actualmente vemos, bueno, la ciudad ha crecido mucho, hay una serie de circunstancias que podemos mencionar dentro de la aculturación, pero sin embargo, sí notamos de que se ha perdido mucho ese rigor para respetar la Semana Santa en Guatemala. Eso sí lo lamentamos. Únicamente encontramos realmente el recogimiento en torno a las manifestaciones de culto externo. Tal es el caso de la procesión de Jesús Nazareno de Candelaria. Y ahora que usted habla de Jesús Nazareno de Candelaria, ya tenemos las primeras imágenes allá en el fondo de la Juan Chapín. ¿Cómo sería la procesión de Candelaria, de Jesús de Candelaria, hace 100 años, Miguel Alfredo? Sí, en primer lugar, quiero recordarles de que Jueves Santo de hace 100 años fue el 11 de abril. Y una nota periodística de la época nos dice, 11 de abril de 1895, solemne y devota fue la procesión de Jesús de Candelaria, que con su larga cruz y magnífica túnica recorrió varias calles, regresando al punto de partida bien entrada la noche. Iba precedida de varias otras imágenes y de multitud de penitentes vestidos de morado que llevaban estandartes con las estaciones del Vía Crucis y banderas. Y también podríamos recordarles cómo fue hace 98 años. Era 15 de abril. Dice, a las 4 de la tarde salía de la Candelaria la procesión de Jesús con la cruz a cuestas, la más antigua de estas imágenes, como solo su aspecto lo acusa. Aquella tarde se estrenó un hermoso palio o dosel de honor, fondo blanco bordado de oro que fue traído de Europa. La cruz de Jesús se decoró de nuevo con un adorno de plata maciza de mucho gusto y que recorre formando espiral alrededor del almendro. Vestía la imagen riquísima túnica recamada en oro, de bellísima hechura, e iba de pie sobre rico cojín. Eso fue hace 98 años. Hace 98 años. Bien, tenemos ahora la imagen de Jesús de Candelaria avanzando ya por la Juan Chapín.
Les decía yo que anoche mismo muchísimas personas se desvelaron fabricando ya, elaborando ya las alfombras, arte efímero le llaman, porque realmente duran muy poco. Pero el amor y la devoción están puestos de manifiesto en la elaboración de estas hermosísimas y bellas alfombras que ustedes pueden contemplar a lo largo del paso procesional de Jesús de Candelaria. Hay un poema que fue escrito por Miguel Alfredo Álvarez Arévalo, y como el especialista es nuestro compañero Edgar Gudiel, vamos a pedirle que lo lea él, que lo traslade a ustedes, ahora que tenemos ya en pantalla la presencia de Jesús de Candelaria. Con mucho gusto, Carlos, y es un verdadero privilegio porque el autor es nuestro compañero Miguel Alfredo Álvarez Arévalo. Así que pues vamos a tratar de darle la interpretación que él le dio cuando con su mente y su pensamiento puestos en esta imagen, esta consagrada imagen, y su pluma brillante y vibrante, pues es cuestión de interpretarlo. No sé si lo vamos a lograr hacer. Es sumamente breve, pero es hermoso, y dice, le intituló El Nazareno de la mirada triste. Amasado con maíz y olivo, regado con gotas de sudor y lágrimas, que a cuestas lleva penas y dolor. Esa cruz es Guatemala, es su amor, cabizbajo, meditabundo, mirada triste y profunda, dolor, dulzura y sumisión, labios entreabiertos, lengua y dentadura, pasos bajo el peso de la cruz. Hermoso. Felicitaciones, Miguel. Cuando hablabas de las alfombras, Carlos, quiero contarles, amigas y amigos, y a ustedes también, compañeros, que ayer por la tarde tuve la oportunidad de circular por aquí, precisamente sobre esta primera calle, buscando la zona 6, y me sorprendió que pude transitar libremente por todo esto, y eché un vistazo a la Juan Chapín y nada de nada en cuanto a alfombras se refiere. Y entonces nos preguntamos con mi esposa, ¿qué pasa? No van a haber alfombras el día de mañana. Eran aproximadamente las 18 horas, las 6 de la tarde, y no había ninguna señal de que fueran a empezar a hacer las alfombras, a prepararlas, ni a medir, porque toman medidas muy especiales. Y sin embargo, esta mañana cuando llegamos aquí, qué maravilla, ¿no? O sea que tienen una práctica, una devoción y un dinamismo para prepararlas, para ir, primero las idean y luego las traen y las plasman sobre el suelo candente de la ciudad capital en estos días de tanto calor, de este verano sabroso que está viviendo Guatemala. Así que es una expresión muy especial del guatemalteco estas alfombras. Y te digo, a las 6 de la tarde no había nada. Esta mañana esplendían las alfombras maravillosas de esta procesión para el Nazareno de la Candelaria. Así es, por eso les decía a nuestros amigos televidentes que estas personas que lo realizan año con año, pues simple y sencillamente se desvelan, trabajan toda la noche. Es decir, en aras de no interrumpir el tránsito en esta avenida Juan Chapín, simple y sencillamente pues trabajan durante toda la noche, la madrugada, para que tempranito pueda haber entonces el trabajo realizado y entregárselo como lo hacen año con año a Jesús de Candelaria. Las santas van acercándose y vamos a tener la oportunidad de conocer el significado de las mismas, ver con detalle cada uno de los ornamentos. Y entonces vamos a pedirle a nuestro compañero Byron Valdisol que nos adelante un poco sobre lo que es el significado y el detalle de las mismas. Gracias, Carlos. Precisamente hacíamos referencia hace un momento que destacan 3 sacramentos. Pero lo curioso de la alegoría de este año en el templo de Candelaria es que se hace referencia a la vivencia comunitaria y religiosa de los parroquianos de este templo. Y entonces se empieza a hablar de la nueva evangelización que nos pide su santidad el Papa Juan Pablo II, el proceso de conversión y santificación de la vida que también nos piden los obispos. Y entonces en Candelaria se habla de que hay algunos retiros que nos acercan más a la reflexión cristiana y que en esos retiros se habla de un anuncio querigmático
y que se reflexiona en 3 sacramentos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En tal sentido que vemos allí la imagen de Jesús Nazareno, que está sobre una concha nácar, que esta concha simboliza el bautismo, el nacimiento a la vida cristiana, la incorporación al cuerpo místico del Señor. Una concha nácar bien elaborada con duroport y algún afinamiento de yeso. En la parte frontal vemos una custodia, la custodia que allí se ve precisamente en primer plano, que simboliza y nos ubica en el sacramento de la Eucaristía. Déjenme decirles que esta custodia que llevan ahora las andas del Nazareno de Candelaria es antiquísima. Tenemos entendido que tiene sus orígenes en la época colonial. Eso es lo que nos han comentado. Y en la parte de atrás de las andas vamos a poder ver más adelante la presencia del Espíritu Santo. Entonces, al centro, el sacramento del bautismo, al frente el sacramento de la Eucaristía y atrás el sacramento de la confirmación a través del Espíritu Santo. El siglo XXI inició el día de ayer, miércoles, la primera entrega de 2 de un suplemento especial con respecto o dedicado a la Semana Santa, a la Semana Mayor. Así que con los derechos especiales del siglo XXI, nosotros con mucho gusto quisiéramos trasladarles algo de lo que nos hablan con respecto, nos narran y nos relatan con respecto al día Jueves Santo, la Pasión de nuestro Señor, la única cena o última cena del Señor. Así que un poquitito de lo que el siglo XXI publica en su edición del día de ayer. Este Jueves Santo nos trae el recuerdo de aquella última cena del Señor con los apóstoles. Como en años anteriores, Jesús celebrará la Pascua rodeada de los suyos. Pero esta vez tendrá características muy singulares por ser la última Pascua del Señor antes de su tránsito al Padre y por los acontecimientos que en ella tendrán lugar. Todos los momentos de esta última cena reflejan la majestad de Jesús, que sabe que morirá al día siguiente, y su gran amor y ternura por los hombres. La Pascua era la principal de las fiestas judías y fue instituida para conmemorar la liberación del pueblo judío de la servidumbre de Egipto. Este día será para vosotros memorable y lo celebraréis solemnemente en honor de Yahvé, de generación en generación. Será una fiesta a perpetuidad. Todos los judíos están obligados a celebrar esta fiesta para mantener vivo el recuerdo de su nacimiento como pueblo de Dios. Jesús encomendó la disposición de lo necesario a sus discípulos predilectos, Pedro y Juan. Los 2 apóstoles hacen con todo cuidado los preparativos. Llevaron el cordero al templo y lo inmolaron. Luego vuelven para asarlo en la casa donde tendrá lugar la cena. Preparan también el agua para las abluciones, las hierbas amargas que representan la amargura de la esclavitud, los panes ácimos, en recuerdo de lo que tuvieron que dejar de cocer sus antepasados en la precipitada salida de Egipto, el vino, etc. Pusieron un especial empeño en que todo estuviera perfectamente dispuesto. Estos preparativos nos recuerdan a nosotros la esmerada preparación que hemos de realizar en nosotros mismos cada vez que participamos en la Santa Misa. Se renueva el mismo sacrificio de Cristo, que se entregó por nosotros, y nosotros somos también sus discípulos, que ocupamos el lugar de Pedro y Juan. La última cena comienza a la puesta del sol. Jesús recita los salmos con voz firme y con un particular acento. San Juan nos ha transmitido que Jesús deseó ardientemente comer esta cena con sus discípulos. Ahora que las andas están más cerca de nosotros, podemos admirar los detalles de una cantidad increíble de flores. Creo que Byron tiene por ahí el dato. Por favor, Byron. Es un promedio de 2.000 flores. Destacan ave del paraíso, agapantos, también el jengibre, la astaticia. Sobre las flores de astaticia van 100 flores de astaticia
50 agapantos. También hay follaje, ese color verde. Vean ustedes ese detalle, esa cantidad de flores allí expuestas. También hay anturios, estas flores colores rosado. Y vean ese detalle, las uvas que representan la sangre del Señor. Aquel vino convertido en la sangre del Señor que nos ubica en un Jueves Santo eucarístico. 2000 flores puestas entre ayer y la madrugada de hoy, y como un detalle curioso, debajo de todas las flores hay agua. O sea, yo creo que podría ser esto una expresión de vivencia también, que Jesús es el agua, pero fundamentalmente se hace para que las flores permanezcan durante este cortejo que tiene una duración de 15 horas. Veamos, sintamos y reflexionemos sobre la pasión del Señor con esta imagen del Nazareno de Candelaria. Hemos estado apreciando la magnificencia de estas andas que portan al Señor Nazareno de la Candelaria. Impresionantes, yo creo que las palabras nos hacen falta para decir realmente o expresar lo que uno siente cuando piensa y ve lo que realmente está sucediendo en esta Semana Mayor. Hay profunda devoción, profunda fe. Ustedes escucharon un silencio y solamente los redoblantes a su paso por esta convergencia de lo que es la calle o avenida Juan Chapín y la primera calle de la zona 1. Vamos a continuar con esta transmisión, por supuesto, y si algo es imponente en las procesiones son las marchas especiales. Escuchemos.
Hay que hablar de esa invitación que nos hace la iglesia misma. Id y predicar, id y enseñar. Yo creo que allí se resume el mensaje alegórico de las andas de esta mañana de Jueves Santo. Predicar el Evangelio, convertirse, buscar los sacramentos, ser laicos de más compromiso. Ahí está esta custodia, ubicada precisamente en el siglo XVIII, en sus orígenes, que nos habla del sacramento de la Eucaristía. Jesús. Ahora en primer plano vemos al Espíritu Santo. Hay una paloma allí que nos ubica en el Espíritu Santo, y allí Jesucristo, la imagen de Cristo. Un Cristo sufriente, un Cristo que padeció, un Cristo martirizado, pero que entrega su vida en el leño de la cruz para la salvación de nosotros. Una cruz que la soporta y que la aguanta por amor. Para hablar de la historia de Jesús de Candelaria, tenemos tanta información. Y es tan oportuno aprovechar este Jueves Santo en que ustedes en su casa están viendo el paso del Nazareno de la mirada triste en la cuna de la ciudad de Guatemala, en el Cerrito del Carmen, y hablar de él. Hablar de esa imagen que es parte fundamental del Jueves Santo en Guatemala desde tiempo inmemorial. Ya habíamos referido de que encontramos el dato de 1777 cuando se habla de la procesión de Jueves Santo con Jesús de Candelaria. Luego encontramos el dato del año de 1719 cuando, de acuerdo a la investigación de Mario Alfredo Ubico, se relata que Jesús de Candelaria salía en una reseña el Martes Santo y su procesión de Jueves Santo. Ahora veamos qué pasó el 29 de julio de 1773. Hemos referido, y todos lo saben, de que fueron los terremotos de Santa Marta. Jesús se encontraba en su capilla, allá en la Candelaria de la vieja metrópoli de Centroamérica. La iglesia, o sea, la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, una fachada muy profusa dentro del barroco, su interior era de artesonado y estaba recubierta en tejas. Originalmente había sido de paja, pero la capilla de Jesús Nazareno estaba cubierta de bóvedas. Encontramos entonces la referencia de la persona que vio y que da testimonio de lo que sucedió. Es el padre José María del Oso y Cueva. Él escribe el dramatismo que sucedió en ese momento en la ciudad de Santiago de Guatemala los días siguientes, y se indica de que la capilla de Jesús Nazareno fue dañada por los terremotos y fue dañada severamente. Entonces el padre del Oso y Cueva dice de que rescató de los escombros la imagen de Jesús de Candelaria, la mandó a restaurar porque sí había sufrido algunos daños, y en julio de 1784 emprendió traslado a la Nueva Guatemala de la Asunción, trayendo los bienes tanto de la Candelaria como de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro, haciendo los respectivos inventarios y haciendo las diferencias de cada uno de estos. Ya hemos encontrado datos de la permanencia de Jesús Nazareno en la Candelaria desde el siglo XVII y muy tempranamente. En la Nueva Guatemala empezó a desfilar inmediatamente el Jueves Santo. Luego encontramos, de acuerdo a estas últimas investigaciones que ya hemos referido, un dato muy importante, que fue año 1808. Los cofrades de Jesús de Candelaria piden permiso para salir Viernes Santo, lo cual ocasionó ciertas fricciones con la Merced. Siguieron las cosas como estaban, pero sí hay un dato curioso. Para el Jueves Santo de
1812 no salió Jesús de Candelaria, porque salió el Viernes Santo en la mañana, debido a que había habido prohibición de que salieran las procesiones nocturnas en esa ocasión. Entonces, les informo este dato histórico que es muy importante, que nos da también el señor Ubico. Jesús Nazareno de Candelaria desfiló procesionalmente en la Nueva Guatemala de la Asunción el día Viernes Santo del año de 1812. Retomando lo importante que es el documento que publica Siglo XXI con respecto al Jueves Santo, les decimos a ustedes lo siguiente, les expresamos esto que es tan importante para el cristiano. La última cena comienza a la puesta del sol. Jesús recita los salmos con voz firme y con un particular acento. San Juan nos ha transmitido que Jesús deseó ardientemente comer esta cena con sus discípulos. En aquellas horas sucedieron cosas singulares que los evangelios nos han dejado consignadas. La rivalidad entre los apóstoles, que comenzaron a discutir quién sería el mayor. El ejemplo sorprendente de humildad y de servicio al realizar Jesús el oficio reservado al ínfimo de los siervos, se puso a lavarles los pies. Jesús se vuelca en amor y ternura hacia sus discípulos. Hijos míos, llega a decirles, el mismo Señor quiso dar a aquella reunión tal plenitud de significado, tal riqueza de recuerdo, tal conmoción de palabras y de sentimientos, tal novedad de actos y de preceptos, que nunca terminaremos de meditarlos y explorarlos. Es una cena testamentaria, es una cena afectuosa e inmensamente triste, al tiempo que misteriosamente reveladora de promesas divinas, de visiones supremas. Se echa encima la muerte con inauditos presagios de traición, de abandono, de inmolación. La conversación se apaga enseguida, mientras la palabra de Jesús fluye continua, nueva, extremadamente dulce, tensa en confidencias supremas, cerniéndose así entre la vida y la muerte. Lo que Cristo hizo por los suyos puede resumirse en estas breves palabras de San Juan: los amó hasta el fin. Hoy es un día particularmente apropiado para meditar en ese amor de Jesús por cada uno de nosotros y en cómo estamos correspondiendo en el trato asiduo con Él, en el amor a la Iglesia, en los actos de desagravio y de reparación, en la caridad con los demás, en la preparación y acción de gracias de la Sagrada Comunión, en nuestro afán de corredimir con Él en el hambre y sed de justicia. Es importante también hacer referencia de la participación en estos cortejos de dos imágenes que acompañan a Jesús y a María, que las habíamos visto ya hace un momento en nuestra transmisión, San Juan y María Magdalena. ¿Por qué estos dos personajes dentro de los cortejos procesionales? ¿Por qué estas imágenes? Recordemos que en la escena de la crucifixión del Señor, narra precisamente San Juan, que estaban al pie de la cruz María Magdalena y el discípulo amado, que es el mismo San Juan. Esa escena la hemos visto nosotros en muchos cuadros, en muchos iconos o íconos, representando Cristo clavado en la cruz y al pie, María Santísima, María de Magdala o María Magdalena y San Juan. Allí vemos precisamente a María Magdalena. ¿Quién fue ella? Se ha dicho mucho alrededor de este personaje bíblico, pero lo que es cierto es que María Magdalena fue una mujer que llevaba una vida de pecado. Narra la Biblia que le expulsaron 7 demonios, y ya dijimos que cuando se habla de 7, es decir, mucho, llevaba una vida no muy correcta. Y al conocer al Señor, María Magdalena se convierte precisamente al cristianismo. La vemos allí con el cáliz que ella representa, o el cáliz representa al cuerpo del Señor. Y por aparte, San Juan, el discípulo amado, quien estuvo al pie de la cruz, quien se entregó mucho al Señor,
En la misma cena pascual se sabe que él estuvo muy cerca del Señor, casi echado al pecho del Señor. San Juan, el discípulo amado. San Juan, que nos habla en una de sus cartas que Dios es amor. Él habla mucho del amor. El discípulo amado es muy tierno, San Juan. Allí lo vemos a él con el cáliz que representa la sangre del Señor. Dos imágenes que no hay que perder de vista, que nos hablan de conversión y también de unidad con el Señor. Y bien, amigos, estamos bajo un cielo plomizo. Hoy no brilla el sol. Y esto da un ambiente quizás de melancolía, un poquito de tristeza, pero también invita al mismo tiempo a la reflexión y a lo que hablábamos hace algunos minutos con el licenciado Álvarez Arévalo, acerca de aquellas costumbres y aquellas tradiciones que quizás se han ido perdiendo con el paso del tiempo, y me refiero al profundo respeto, al gran respeto que se guardó siempre en estos días, jueves y viernes santo. En fin, hoy transmitimos para ustedes el paso de Jesús de Candelaria, y a la vista y al alcance de nuestras cámaras está ahora la Virgen Dolorosa. También hay una alegoría en estas andas, y vamos a pedirle a Byron que nos la detalle, por favor. Muchas gracias, Carlos. La Virgen María, la Madre de las Madres, la Señora de los Dolores, ejemplo para todas las madres de hoy y de siempre, acompañando siempre a Jesús y especialmente en este recorrido de la Vía Dolorosa. El significado de las andas es un significado parecido al de Jesús, una invitación a evangelizar. Por eso la colocan en las andas de este Jueves Santo como la reina de los apóstoles. Estuvo presente en los grandes momentos de la vida de Jesús y de la vida también de la iglesia naciente. Ustedes podrán observar al frente de las andas, es decir, al lado derecho de sus televisores, una corona. Esa corona simboliza, repito, que ella es la reina. Allí está la corona, vean ustedes. Es la corona de ella como reina de los apóstoles. Y al fondo, más atrás de la corona, ven ustedes estas lámparas o pebeteros que nos hablan de los 12 apóstoles. En otras palabras, María presente en la cena de Pentecostés cuando baja el Espíritu de Dios. Los 12 apóstoles y María Santísima, repito, presente con el Espíritu Santo, que es una invitación a predicar el Evangelio, que es una invitación a extender el reino del Señor. La máxima autoridad o representación del Vaticano en nuestro país, el nuncio de su santidad, está acompañando a Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Se trata de Monseñor Juan Bautista Morandini. Aquí lo ven ustedes, precediendo el paso de la Dolorosa de la Candelaria. Es importante la presencia del máximo representante de la jerarquía eclesiástica en nuestro país acompañando a estos cortejos procesionales. Concelebró la misa donde la Hermandad de Santo Domingo fue condecorada con la Orden del Quetzal, y hoy lo vemos aquí en la Candelaria acompañando esta imponente procesión que aglomera a muchísimos fieles, no solamente guatemaltecos, sino a quienes visitan la Semana Mayor en Guatemala durante la Semana Mayor, porque es una expresión distinta a la que están acostumbrados a apreciar en sus respectivos países. La Semana Santa en Guatemala es solo comparada con la de Sevilla en España. En fin, nosotros tenemos mucho de aquello. Yo creo que hay parte de la historia que nos vincula completamente a lo que es esa devoción en Sevilla, España. Yo quisiera que tal vez nos retrotrayéramos a esa forma en que nosotros heredamos de los españoles, pero específicamente de esta presencia sevillana en las procesiones tan imponentes. No sé cuál sería el vínculo, licenciado Álvarez. Claro, vamos a hablar de esto, pero ahora que estoy contemplando este Cerro del Carmen y el cielo blanco,
Este cielo blanco que nos recuerda que hoy es Jueves Santo. Como ya lo dijo Carlos de Triana, pues es un cielo plomizo, pero recordemos de que el Jueves Santo es día eucarístico y ahora vemos el contraste del cielo en blanco y las jacarandas moradas, y eso nos recuerda entonces el uniforme de la Candelaria, del cucurucho candelareño, morado y blanco. Ahora bien, respecto a la pregunta, en el siglo XVI, cuando viene a Guatemala la presencia española, en este momento en la península ibérica empiezan a surgir como parte de los movimientos renacentistas y barrocos las cofradías de penitentes. Tienen mucha fuerza las castellanas, especialmente las de la ciudad de Valladolid y otras tantas ciudades castellanas. Asimismo, aparece el esplendor andaluz, especialmente en Sevilla. Ahora, la influencia de Sevilla la vamos a notar especialmente en las imágenes. Las vírgenes y los nazarenos, que son de influencia andaluza, sevillana, influencia, pero Guatemala le da un carácter, una reinterpretación extraordinaria. Entonces suele aparecer la escuela guatemalteca de los siglos XVII, XVIII y parte del XIX, donde estas imágenes de pasión tienen características propias, características que fueron maduradas en este suelo de Guatemala con la simiente que vino de la península ibérica. Otra influencia sevillana en las procesiones de Guatemala es la indumentaria de las imágenes, es decir, las túnicas tanto del Señor como de la Virgen, su tunicela y su manto, y la técnica de el bordado con hilos de oro. Es así donde podemos entonces encontrar esta influencia sevillana, no así en el orden procesional, porque el orden procesional en Guatemala tiene sus características muy personales, lo cual difiere en gran parte de las procesiones que se dan en otras regiones de España y en América misma. Por lo tanto, suele decirse que la Semana Santa de Guatemala es entonces la Semana Santa guatemalteca, debido a que merece ese apelativo, por su esplendor, su color y la participación, no solo los que están viendo la procesión, sino que los que la hicieron posible, los que van en ella, los músicos, los que hacen las alfombras, los que adornan los balcones, tanta y tanta persona que de una u otra manera está ligada con el desarrollo de estas procesiones tan solemnes de Semana Santa en Guatemala. Las andas se han detenido, las devotas cargadoras de la Virgen Dolorosa están de nuevo retomando el camino, son sumamente pesadas, ustedes pueden apreciarlo en el esfuerzo que ellas hacen y en los guías o comandantes de las andas, timoneles de las andas, quienes se aprestan a auxiliarles en cada instante, y es realmente fuerte el esfuerzo que ellas realizan. La música de estos días está presente.
fortalecimiento de la fe católica en Guatemala es evidente y es patente la enorme muchedumbre que se ha dado cita a lo largo de la Juan Chapín en el crucero de la primera calle. Es realmente extraordinaria. Vemos rostros que reflejan la fe católica guatemalteca, y para Canal 3 de televisión es también ya una tradición el estar presente en estos cortejos procesionales, llevándole a todo el país, llevándole a todo el pueblo guatemalteco estas manifestaciones de fe, esta catequesis que se produce una vez cada año. Podríamos decir que desde 1983 iniciamos estas transmisiones y ha sido realmente un verdadero gusto y para nosotros un deber cristiano católico el poder llevar estas tradiciones a todos los rincones. Muchísimas personas vienen, muchísimas personas llegan, pero habrá muchas que recluidas en un hospital, en una prisión, o simple y sencillamente lejos, en el interior del país, pues no pueden estar presentes. Y entonces es lo que cumplen los medios de comunicación como Canal 3 y Canal 7 al llevarles estas transmisiones, contribuir en esta catequesis que año con año se produce en nuestro país con un gran esplendor, pero sobre todo con un gran fervor católico cristiano. Avanza entonces por toda la primera calle la Virgen Dolorosa de la Candelaria, y nosotros estamos ya cerrando esta transmisión, por lo que voy a dejar a mis compañeros tengan la oportunidad también de despedirse. Byron, por favor. Lo que yo quisiera decir en este Jueves Santo es recalcar una vez más ese punto de unión que debe existir entre todos nosotros y esta vivencia religiosa. Hoy, en horas de la noche, vamos a empezar a vivir el Tríduo Pascual. Vamos a retomar los días más importantes de la Semana Santa. Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección son algo así como el útero de la iglesia misma. No dejemos entonces la Semana Santa a la mitad o cortada. Terminémosla llegando a cantar el aleluya de la resurrección del Señor en la vigilia pascual de la noche del Sábado Santo. Ojalá pues que todos tengan una semana mayor, muy reflexiva y llena de amor cristiano. Las procesiones de Semana Santa nos unen a través del esplendor y a través de la devoción. Ha sido mucho gusto haber participado en esta transmisión y haber hablado acerca de la importancia de la procesión de la Candelaria en el desarrollo de la historia de Guatemala. Pasen ustedes una tranquila Semana Santa. Amigas y amigos, muchísimas gracias por la atención dispensada a esta nueva transmisión, a este servicio especial de Canal 3. Mañana tendremos transmisión desde las 11:30 horas. Estaremos ubicados frente a Catedral Metropolitana para presenciar y transmitir el paso del Nazareno de Nuestra Señora de la Merced. Así que por nuestra parte esto es todo. Carlos. Gracias, y solo para recordarles que por la tarde a eso de las 5 transmitiremos el paso de Santo Domingo, luego el paso de la Recolección, para finalizar nuestras transmisiones en horas de la noche con el paso del Calvario. Bien, el blanco se rompió y el azul ha aparecido para dar marco precisamente a la despedida de esta transmisión con la imagen de la Virgen Dolorosa de la Candelaria. Buen día a todos y hasta mañana a las 11:30.